Saludos, estimados compañeros. Muy agradecido de poder dirigirme nuevamente a todos ustedes. Agradecimiento especial al doctor y muy estimado amigo, doctor Franklin Salas, por permitirnos nuevamente estar entre ustedes. El tema que nos une en este momento es la influencia del contexto social en las conductas disruptivas en adolescentes de 13 a 17 años. Hemos participado en esta investigación en la Universidad Estatal de Milagro y pues para nosotros ha sido algo sorpresivo el resultado y queríamos compartir con ustedes en este congreso tan importante para nosotros. Dentro de las características o de la parte general que nosotros hemos observado, a nivel del comportamiento de los adolescentes, en especial en la época en la que nosotros nos estamos desarrollando, en especial Ecuador, tenemos que darnos cuenta que la mayor parte de los que participan en los actos violentos son adolescentes y son los adolescentes los que están siendo usados como instrumento para producir mayor violencia a nivel general. Las relaciones con los padres se resquebraja en este sentido, puesto que los padres, al tratar de realizar un proceso de adaptación en una economía paupérrima, produce una serie de circunstancias de alejamiento del hogar. Y tal es así que al existir una ausencia determinada, los adolescentes buscan una forma específica de convivir con la sociedad y con una realidad totalmente inestable. Es por eso que una serie de circunstancias sociales que se desarrollan alrededor del adolescente van a producir una serie de conductas que más bien están afectando a la sociedad en general. Muchas de las veces estos comportamientos tienen que ver dentro de la influencia social, dentro de la influencia familiar e inclusive en la parte académica, porque también afecta estos cambios de conducta disruptiva, cambios de conducta alterada, y pueden presentar variaciones como la desobediencia, la rebeldía y hasta llegar a iniciar consumos de sustancias y promover agresiones verbales o físicas dentro de sus pares o su grupo y dentro de su familia, igual en el área escolar, como ya habíamos mencionado. Los problemas de violencia familiar siempre repercuten en el desarrollo de los adolescentes, en el desarrollo de su conducta, en el desarrollo del procedimiento que él va a tener en el contexto social donde le toca desarrollarse. Ahora, vemos más esta problemática en el momento en que nosotros hacemos estudios estadísticos y comparamos los datos de un lado con el otro lado. Y nos damos cuenta que los datos estadísticos que nos proporciona el Consejo de la Judicatura en el año 2023 registran que hay 4.500 de casos de delitos cometidos por menores desde el año 2021 al 2022, en los cuales el 62% están vinculados con robos, tenencia de armas y microtráfico. Aún no se puede incluir la parte de los sicariatos, puesto los sicariatos son quizá los actos violentos más condenables en este sentido y prácticamente el uso de los adolescentes por la ola de criminalidad es visible ante los ojos de todos nosotros y esto se hace completamente incontrolable, puesto que la justicia no puede juzgar a un adolescente como un adulto. Ellos tienen sus derechos y es precisamente por eso y de eso que se basan o utilizan ese tipo de falla a nivel de la ley como para que usen a los adolescentes para cometer actos de tipo ilícito. Y como los adolescentes están completamente vulnerables, caen fácilmente en este tipo de tentaciones. De la igual manera que estamos analizando los datos en Ecuador, podemos encontrar datos también a nivel de El Salvador. El Ministerio de Justicia y Seguridad reporta que hay un 40% de miembros de pandillas activas de 12 a 20 años y la mayoría de ellos provienen de hogares con antecedentes de abandono, pobreza extrema.
¿sí? Entonces, esto es un informe que nosotros hemos podido obtener y nos damos cuenta que existe determinado tipo de similitud entre las circunstancias que estamos viviendo en la mayor parte de los países latinos. En Colombia, de la misma manera, UNICEF nos informa que el 58% de adolescentes están detenidos por delitos graves, y ellos provenían pues de hogares que con al menos uno de los progenitores había estado ausente por largos periodos debido a conflictos armados o migración laboral, sabiendo que en la etapa que vive hoy por hoy Colombia es mucho más violenta y grave que la nuestra. Hay más violencia y esta violencia influye directamente en la familia. Y al hablar de familia estamos hablando que el futuro personaje que está en la sociedad o está tomado en cuenta para nuestra sociedad se va a encasillar exclusivamente en los adolescentes. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, de qué tipo de futuro vamos a tener. Con esta problemática planteada, nosotros analizamos un objetivo general y hemos hecho constar en nuestra investigación eh, cómo evaluar la influencia del contexto familiar en la conducta disruptiva de los adolescentes de 13 a 17 años. Tomando en cuenta que dentro de los factores sociales que nosotros ya hemos analizado, quizá lo que más influye dentro del comportamiento de los adolescentes es la parte familiar. Habíamos visto que em, la parte económica, sociolaboral, la parte exclusivamente afectiva y la relación con el resto de adolescentes influye de una manera directa, pero es más la familia y la crianza lo que van a influir en el comportamiento del joven o del niño. Dentro de las conductas disruptivas presentaron dificultad para definir una situación del problema. Esto implica que cuando se han hecho diferentes tipos de estudios, siempre hay niños que presentan estas conductas disruptivas y tienen problemas para tomar decisiones. A veces son tan dependientes de lo que digan los demás o de lo que digan las personas que muestran algo de afecto o algo de interés por ellos y por tanto ellos actúan de una manera complaciente y es por ello que no saben o no pueden controlar sus acciones y sus conductas. Los niños con conductas disruptivas prácticamente se desarrollan con un estilo de vinculación familiar agresivo. Entonces, también dentro del hogar se observan conductas negligentes, agresiones físicas y ausencias psicoafectivas. La disciplina parental también se vuelve muy estricta. Y eso es lo que obliga prácticamente a los adolescentes a tener un comportamiento diferente. Este conjunto de prácticas y valores estratégicas aplican madres y padres y cuidadores para promover el desarrollo físico, emocional, social e intelectual de los menores. Em, el comportamiento es básico de todos los padres, puesto que intentan controlar esa violencia externa en el comportamiento de sus hijos, tratando de ser más estrictos, más firmes, más castigadores. Y eso lo que hace es simplemente acelerar o incrementar todo tipo de respuestas agresivas y violentas. Se fundamenta también el tipo de comportamiento en proporcionar a los adolescentes un estado seguro, un lugar seguro donde ellos puedan estar. Los padres intentamos muchas de las veces darles un poco más de independencia, que tengan un poco más de pertenencia en esta parte del crecimiento, que tengan una identificación propia. Se trata de desarrollar costumbres especiales, se trata de desarrollar principios y normas básicas que puedan resaltar la vida familiar y el buen comportamiento. Pero lamentablemente nosotros debemos entender que no solo es la familia la que está influenciando de manera directa, también es la forma de crianza, pues
aprender a criar a nuestros hijos, tenemos que aprender a usar los valores y usar las estrategias necesarias para poder aplicar un sistema de crianza, valga la redundancia, para que se pueda integrar el adolescente de mejor manera. Ahora, a más de la crianza que nosotros estamos analizando, ya dejando de un lado la familia, analizamos la crianza, o sea, la forma como crece el individuo de acuerdo al contexto donde está desarrollándose. Dejando ya a un lado el tipo de familia, nos ubicamos en la parte de la crianza. Dentro de la crianza, pues es necesaria el clima familiar. Es muy necesario que exista un medio adecuado en donde los adolescentes puedan identificarse fácilmente con sus intereses y sus necesidades. Em, Dentro de lo que nosotros observamos en esta sociedad tan conflictiva, vemos que los roles de los padres muchas de las veces cambian. Hay circunstancias determinadas en las que el padre tiene que salir a buscar trabajo fuera y la madre se queda en el hogar. A veces es diferente. Muchas de las veces las madres consiguen mejor y más rápido mejores trabajos y al padre le toca estar dentro del hogar. Estos cambios frecuentes de roles que les toca enfrentar a los padres dentro de la sociedad también crean una serie de inestabilidad en los jóvenes que puede producir un aprendizaje totalmente negativo, que no pueden tener o desarrollar una identidad. Dentro de los recursos familiares y el estrés, nosotros podemos analizar que cuando los padres no tienen trabajo o están en búsqueda de trabajo o que tienen determinados conflictos a nivel económico, todo esto va a influir en los adolescentes y va a desarrollar en ellos un proceso de estrés permanente, tanto en la escuela como en el resto de la sociedad, puesto que ese malestar, esa necesidad excesiva de diferentes tipos de situaciones como alimentación, vestido y el sustento prácticamente, si es que no se llega o si no se cumple con estas necesidades básicas, los niños tienen inestabilidad, se sienten eh, ajenos a una realidad, ajenos al sistema donde están o se encuentran. Es por esto que dentro de todos estos productos que nosotros analizamos, determinamos que dentro del contexto familiar se puede dar como clasificación general el hogar funcional o disfuncional. Hay ocasiones en las que nosotros tenemos que tomar en cuenta que los padres se alejan y muchas de las veces la familia constituye el abuelo, la abuela o solo el abuelo constituye la nueva familia. Y esa familia pues tiene la facultad de criar a los hijos conforme a las necesidades básicas o conforme al aprendizaje que tuvo en alguna vez el, el cuidador, porque eso también tenemos que entender que más de los padres, muchas de las veces los adolescentes quedan en manos de cuidador, en especial en estas fechas, en este tiempo en este siglo XXI, en el que padre y madre tenemos que salir a buscar el sustento familiar, mientras los hijos se quedan o solos, si es que ya están lo suficientemente responsables, o a cuidado de los abuelos, o muchas de las veces vecinos o personas que reciben un sueldo para cuidar a estos muchachos. Dentro de la metodología que nosotros vamos a utilizar una metodología exclusivamente cuantitativa, de carácter descriptivo y de corte transversal. Prácticamente se ha buscado identificar las relaciones entre las variables sin manipular las variables, describiendo el fenómeno en un momento específico, realizando trabajos exclusivamente en el campo y reuniendo los diferentes tipos de eh, muestras de acuerdo a una técnica específica que pueda ser comprobada y pueda ser repetida. Además, adopta un diseño no experimental. El estudio, como ya les expliqué, se realiza una explicación, una exploración y un estudio exclusivamente dentro del campo. Los instrumentos que se utilizan son dos que son ya validados
y son utilizados en diferentes técnicas psicológicas. Consiste en un cuestionario que es aplicado directamente al adolescente. em, y tanto el uno como el otro, ¿no es cierto? Se aplica directamente a a los adolescentes. Y vamos a ver que para escoger estos jóvenes, nosotros hemos hecho un análisis técnico en donde no se produzcan sesgos para la selección de los participantes. La población en la que nosotros estamos trabajando o la que o la que se trabajó ya tiene una ubicación en el centro de Guayaquil. Es más bien un sector donde existe una prevalencia de las actividades exclusivamente informales. En este sector se ubica un mercado popular bastante grande, muy conocido por todos y hemos constituido la población de la Pedro Pablo Gómez como el lugar adecuado para establecer este tipo de estudios, puesto que se observan adolescentes que deambulan tanto dentro como fuera del mercado a los alrededores del lugar y aproximadamente, tomando en cuenta la ubicación geográfica, nosotros hemos hecho una división dentro de el perímetro de aproximadamente de 2 kilómetros. De esos 2 kilómetros se ha determinado el número de manzanas y de las manzanas se ha determinado una ubicación específica de los hogares que tienen adolescentes. Una vez identificado estos hogares, hemos tratado de buscar el apoyo de cada uno de ellos, en especial de la parte de los líderes comunitarios. Ellos nos indicaron un grupo de 3 adolescentes desde inicio y eso se formó como eh, el principio de la bola del enjambre o de la bola de nieve que nosotros utilizamos para recolectar nuestra muestra. En la investigación está detallada absolutamente todo el proceso que nosotros hemos hecho para identificar a estos 120 muchachos. Prácticamente nosotros hemos usado un muestreo no probabilístico en donde existe un proceso de inclusión y exclusión. Los principales factores de inclusión son aquellos que tienen que ver directamente con la ubicación, que los adolescentes tengan por lo menos un tutor que sea responsable y que nos dé los datos suficientes. Y como exclusión, nosotros habíamos descartado totalmente que los jóvenes no tengan ningún tipo de diagnóstico de trastornos mentales severos. Entonces, de acuerdo a este detalle, nosotros hemos escogido este tipo de población, como les había indicado, existe el subempleo, hay desocupación. Los padres, como la mayor parte de este sector, son comerciantes que venden verduras, legumbres, y las verduras y legumbres son traídos de la sierra, de la parte eh, una parte muy distante para los que no viven acá en Ecuador. Estaríamos hablando de 5 a 6 horas de viaje. Y los padres pues se trasladan a esos sectores a tratar de abastecerse nuevamente, por tanto, a veces permanecen abandonados por mucho tiempo, a veces una semana completa. Cuando la venta o cuando las circunstancias de los negocios es muy baja, el consumo de alcohol en los padres es evidente. Y sabemos nosotros que a través de la observación nos hemos dado cuenta que existen diferentes grupos juveniles que se refugian entre ellos porque todos tienen el mismo contexto. Los padres salen a trabajar en la sierra y ellos se unen. Muchas de las veces ese grupo puede producirles un apoyo, un refugio, pero a la vez existen también circunstancias en las que les obligan a buscar otro tipo de entretenimientos como la violencia o la delincuencia o el consumo de drogas o la búsqueda de la supremacía del liderazgo a través de actos violentos
que a veces tienen que demostrar su valor como posibles miembros de una pandilla o de un grupo, tratan de, a través de la violencia, comprobar el valor que ellos tienen como para integrarse en este nuevo grupo. Ya les expliqué la técnica del muestreo. El muestreo se lo hace a través de la bola de nieve. Iniciamos con tres estudiantes y de ahí poco a poco ellos nos iban indicando el resto de participantes que se consiguió de una manera más fácil. Ya como resultados, nosotros después de la aplicación de los test, encontramos varios resultados que en un comienzo nos sorprendieron, pero queremos compartir con ustedes. Lo primero que analizamos dentro de los test es el comportamiento de los adolescentes en la calle. Generalmente nosotros hemos observado un alto nivel que no tiene, nivel de jóvenes, que no tiene un control consciente. Es decir, son personas totalmente dependientes e influyentes prácticamente. A ver, sí. Eh, Influyen, o sea, influenciables sería el contexto general. Son fácilmente influenciables por las necesidades del grupo, por las necesidades sociales o afectivas y prácticamente ellos no pueden detenerse ante cualquier tipo de insinuación para el cometimiento de algún ilícito. Entonces ellos prácticamente pueden responder de una manera agresiva sin tener control prácticamente. El adolescente en esta parte hemos encontrado que en su gran porcentaje busca agredirse o autoagredirse para encontrar una especie de alivio, para encontrar una especie de refugio, una parte de atención de los padres, pues usan los piercing, tatuajes, en contra de la voluntad de los padres y muchas de las veces les lleva al consumo de sustancias tóxicas, sustancias alucinógenas que prácticamente deterioran la conducta del ser humano. Los jóvenes en la calle actúan por su autoconcepto y prácticamente responden a la violencia ante cualquier tipo de provocación. Cuando están en grupos son más agresivos, cuando están en grupos son más peligrosos. Incluyen dentro de este comportamiento personas agresivas que prácticamente son adolescentes que buscan liderar, los que eh, juegan el papel de líderes son más agresivos, son controladores, son impositivos y pues por ganar ese lugar de aceptación, muchas ocasiones cometen actos ilícitos que pueden arrepentirse el resto de su vida. Hemos observado igual en los resultados de los test aplicados la insuficiencia de la comunicación entre los padres y los hijos. Sabiendo y dándonos cuenta de la ausencia permanente de los padres, se hace difícil poder exigir que exista una mayor comunicación. No existe una escucha activa, también se obtiene como resultado. Y las respuestas siempre van a ser defensivas, facilita la aparición de malentendidos y una tensión cotidiana. Muchas de las veces el estado emocional de los padres también influye de manera directa. Esta sensación de no tener un sustento económico básico produce un malestar generalizado. Eh, Sabemos, hemos comprobado que a través de los test que hay adolescentes que en su mayoría provienen de hogares con un sentido de, donde no hay un sentido de pertenencia y el apoyo mutuo no está plenamente consolidado. Debemos entender que la parte demográfica, hemos anotado como demográfico la ausencia de los padres por la parte laboral, exclusivamente laboral. Ellos tienen que trasladarse muchas de las veces a traer la mercancía y cuando ya traen la mercancía desde las 4 o 5 de la mañana permanecen en los mercados hasta las 8 9 10 de la noche que cierran. Tienen que dejar aseado y preparado el material para el siguiente día. Todo ese tiempo los adolescentes permanecen fuera del hogar. Muchas de las veces van al mercado, en el mercado se reúnen con los otros muchachos que están totalmente libres
y se reúnen para muchas veces para realizar tareas y en otras ocasiones pues simplemente para divertirse. En ocasiones deambulan de un sector a otro. Hay la participación mixta del grupo, entonces dentro de ese grupo se forman parejas. En las parejas hay muchos que intentan consumir sustancias alucinógenas, pero la mayor parte realizan tareas y tienen un buen comportamiento. Ahora, dentro de la discusión, nosotros llegamos a un momento en el que existe una disyuntiva en nuestra investigación, que en ciertos parámetros de los datos estadísticos, los resultados encontrados, hay una tendencia hacia crear un grado de responsabilidad a la familia, pero otra tendencia exclusiva está en la crianza. Y nosotros hemos comprobado, y con la ayuda de varios autores, como se puede ver en la investigación, entre ellos tenemos a Baumerit, que conjuntamente amplía el trabajo McCovey y Martín, quienes postulan que los estilos de crianza son los que afectan directamente la formación del adolescente y afecta directamente las conductas disruptivas, en la formación de las conductas disruptivas. Presenta prácticamente una correlación directa en el desarrollo del comportamiento antisocial, especialmente en contextos vulnerables. Sabemos nosotros que un tipo de crianza, perdón, muy rígido puede desencadenar actos de violencia. Y eso lo comprueban los estudios realizados por Martín. Martínez, Nole y otros autores en Perú confirman que el 65% de adolescentes con conducta disruptiva provienen de hogares bajo la funcionalidad, eh, con funcionalidad baja familiar. Eso quiere decir que es la familia la que está repercutiendo en la formación de las conductas disruptivas y en la formación de eh, la conducta negativa de los adolescentes prácticamente. Entonces, con estos dos autores nosotros hemos realizado una discusión y existe una prevalencia de que antes que la familia, eh, la crianza es quien determina los diferentes tipos de daños a nivel de la juventud y el aparecimiento de conductas disruptivas. Dentro de las conclusiones, nosotros nos hemos dado cuenta que los mecanismos familiares y sociales, de una y otra manera, inciden en las manifestaciones conductuales disruptivas de los adolescentes. Eh, Tanto la familia como la sociedad afectan al adolescente. Hemos analizado rápidamente la parte política. Vivimos en una crisis existencial terrible, en donde la violencia, la corrupción está a las puertas, ¿sí? Y de la misma manera, nosotros nos damos cuenta que la familia está en un estado permanente de disfuncionalidad producido por el estrés y las situaciones conflictivas en las que vivimos nosotros como país. Entonces todo se relaciona con todo. Los adolescentes con conductas disruptivas provienen en su mayoría de familias desestructuradas, ya sean monoparentales, extensas o bajo el cuidado de adultos mayores. Esto en realidad está estrictamente asociada con estilos de crianza permisivos y negligentes. Sabemos nosotros que los abuelos están siempre para malcriar, nos han enseñado eso siempre. Ya cuando nos convertimos en abuelos, igual somos malcriadores. Eh, Podemos complacer y ayudar mucho a los adolescentes y muchas veces bajo este criterio de vulnerabilidad, los adolescentes son presos o presas fáciles de grupos sociales con pares, o sea, adolescentes aproximadamente de la misma edad que buscan establecer un mundo, un criterio paralelo para poder sobrevivir en un mundo de adultos. Entonces es por ello que
ellos desarrollan un contexto diferente y para establecer una jerarquización, para establecer un modus vivendi dentro de estos grupos, eh, se dan estas conductas disruptivas como para ser aceptados y para ser integrados o para tener el sentido o desarrollar el sentido de pertenencia. Ahora, la parte final que nosotros queríamos prácticamente subrayar, aunque ya lo hemos hecho durante todo el proceso, la crianza influye más que la estructura familiar en las conductas disruptivas. Entonces, una crianza negativa puede producir con mayor facilidad conductas disruptivas que un estado de familia. O sea que poco importa con quién crezca el niño, lo que crece, lo que importa y lo que influye directamente en las conductas disruptivas es cómo se cría, cómo es la relación del sujeto en el momento en que está desarrollando sus diferentes necesidades, sus diferentes habilidades. Esta es una investigación bastante interesante en la que se crean una serie de circunstancias en la que nosotros podríamos aportar con diferentes ideas de terapias grupales, de cambio en la educación. Pero llegamos a un punto determinante en el que tiene que ver directamente el gobierno, la gobernabilidad y la seguridad pública. Como no podemos cubrir esto, los adolescentes buscan desarrollar un mundo propio, paralelo, como les dije hace un momento, para poder crecer y sobrevivir. Entonces, esta conducta disruptiva es simplemente un llamado de atención para todos nosotros que podemos hacer y dedicarnos un poco más a buscar principios básicos de afecto y atención, un desarrollo de la escucha activa, como para poder consolidar las verdaderas necesidades del ser humano, que ante todo son amor y protección. Y con ello nosotros disminuiríamos considerablemente las conductas disruptivas que tanto nos preocupan hoy por hoy, puesto que los adolescentes en cada momento se aíslan más y este aislamiento a través de la influencia de las redes sociales también constituyen un problema y es un problema conductual, disruptivo. ¿Sí? Compañeros, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en el próximo congreso. Hasta pronto.